Como hemos visto en videos anteriores, la variable más relevante para que los países puedan pasar de la pobreza a un nivel de vida bastante aceptable o incluso a la riqueza es la tasa de crecimiento económico per cápita, también conocida como la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por persona. En otras palabras, la tasa de crecimiento al cual crece el ingreso promedio de las personas en un país. Y lo más espectacular de esta tasa de crecimiento es que no necesita ser muy alta para significar grandes diferencias en el nivel de vida de las personas. Así, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una tasa de tan solo el 1.75%, eso sí, promedio a lo largo de 120 años, de 1870 a 1990, hizo de Estados Unidos la primera potencia del mundo. En otras palabras, permitió que su población pasara de un ingreso promedio de $2.244 anuales a $18.258 anuales. Esto a precios de 1985, es decir, quitándole ya la inflación. Así pues, el ingreso de los americanos creció 8 veces, es decir, creció 800% en tan solo 120 años, gracias a una tasa de 1.75% anual promedio. Ahora bien, también podemos querer analizar las tasas de crecimiento de otros países, digamos las tasas de crecimiento de los países asiáticos. Y vemos que de 1900 a 1987, los países que se mantuvieron pobres, como Filipinas, India y Pakistán, son países que crecían una tasa promedio del 0.86, 0.64, 0.88 anual. Es decir, la diferencia entre la tasa de crecimiento de Estados Unidos y la de estos países pobres es tan solo del 1% promedio anual. Por otro lado, si analizamos las tasas de crecimiento de los países que se volvieron ricos en un corto periodo de tiempo, como Japón, vemos que su tasa de crecimiento promedio anual era del 2.95%, es decir, un 1% por arriba de la tasa de crecimiento de Estados Unidos. Y otro país como Taiwán crecía al 2.75%. Pero ¿será cierto que pequeñas diferencias en la tasa de crecimiento significan diferencias tan grandes en el nivel de vida de las personas? Como ustedes saben, los economistas no somos personas que nos caractericemos por tener mucha fe. Es decir, necesitamos ver para creer. Así es que vamos a comprobar si todo esto puede ser verdad en una tabla de Excel. Entonces te invito a replicar el ejercicio para que lo compruebes por ti mismo. El ejercicio es muy sencillo. Tan solo tienes que abrir una hoja de Excel y digamos en la columna A pues ponemos los años, ¿no? Pon de 1870 al 2020. Vamos a hacerlo por 150 años. En la siguiente columna ponemos un país como la India. Déjame pensar que más o menos crece al 0.75. En la siguiente columna un país como México, que el PIB per cápita crece más o menos al 1% anual. Bueno, en los últimos 25 años. En la siguiente columna, un país como Estados Unidos, que su PIB per cápita crece más o menos al 1.75% anual. Y en la siguiente columna, pues más o menos un promedio de los países de los tigres asiáticos, que tienen una tasa de crecimiento alrededor del 2.75% anual. Y vamos a suponer que todos ellos empiezan con un ingreso promedio por persona de $100, es decir, todos empiezan igualitos. La única diferencia va a ser la tasa a la cual crece. Entonces, para hacer esto, te sitúas en el siguiente año del primer país, de la India, en 1871, y ponemos igual a, pues al PIB del año anterior, más lo que creció el PIB. Entonces, más, abres un paréntesis, el PIB del año anterior multiplicado por 0.0075. Ojo, si crece 0.75% anual, lo tienes que multiplicar por 0.0075 para que te dé el resultado correcto. Cerramos el paréntesis y le damos un enter. Como quiero copiar la fórmula en toda la hoja, le voy a dar doble clic y voy a fijar la fila número 3 para que esta se mantenga fija. Le damos un enter y ahora sí le doy copiar y lo jalo hacia la derecha. Y ahora sí puedo ver que efectivamente un país como México, que crece al 1%, al siguiente año me da que tiene un PIB de 101. Un país como Estados Unidos, que crece al 1.75, al siguiente año me da un PIB del 101.75. Y un país perteneciente a los tigres asiáticos, que déjame pensar crecen a un promedio del 2.75% anual, pues si empezó en $100 al año, al siguiente año tiene un PIB promedio de $102.75. Bueno, pues ya
Tenemos el primer año, le damos copiar a todo, control C, y lo vamos a jalar 150 años después. Hasta 2020. Situamos ahí, le damos control V y ya se copió todo. Ahora sí, vamos a revisar qué sucedió. Empezamos en 1870, 30 años después, aquí en 1900, tenemos que un país como la India, 30 años después, que crece al 0.75 anual, 30 años después, su ingreso promedio creció a $125, es decir, 25%. Un país como México, que crece al 1% anual, su ingreso promedio creció en 30 años un 34%. En Estados Unidos, que crece al 1.75 anual, su ingreso promedio habrá crecido 68%. Y un país perteneciente a los tigres asiáticos, que crece al 2.75% anual, su ingreso ya más que se duplicó, ya tiene un ingreso de $225 anuales. Esto tan solo 30 años después. Pero vámonos más años hacia adelante. ¿Qué pasa en 1930? 60 años después. Bueno, pues un país como la India ya tiene un ingreso 56% mayor, un país como México 81% mayor, en Estados Unidos ya su ingreso es 2.8 veces mayor, y uno de los tigres asiáticos ya tiene un ingreso promedio 5 veces mayor al que inició. Nos vamos a 1960. Y vemos qué sucedió acá. Vemos que en un país como la India, el ingreso pues es ya casi el doble. 90 años se tardó, 90 años en tener un ingreso casi del doble. En un país como México, pues ya el ingreso es, en lugar de $100, es de $244 anuales. En Estados Unidos sería de $476 anuales. Y en uno de los tigres asiáticos ya estás hablando de un ingreso 11 veces mayor, de $1,149 anuales. Vámonos a 1990, es decir, 120 años después. Este es el caso que les presenté hace ratito de Estados Unidos, con una tasa de 1.75% anual. Y vemos que un país como la India, después de 120 años, su ingreso creció poco más del doble. En México, poco más del triple. En Estados Unidos, su ingreso se multiplicó por 8. Exactamente lo que veíamos hace rato, ¿no? Aquí está. Una tasa de 1.7 en Estados Unidos hizo que su ingreso pasara de $2,244 a $18,258, es decir, un poquito más de 8 veces en 120 años. Aquí lo estamos comprobando matemáticamente. Sí es cierto. Con una tasa del 1.75, si hubiera empezado en $100, su ingreso ya sería de $801, 120 años después, con una tasa de tan solo el 1.75%. Y bueno, un país de los tigres asiáticos ya tiene un ingreso 25 veces mayor. Y ya si nos vamos 150 años después, al 2020, pues aquí ya podemos ver que la India, 150 años después, se triplicó su ingreso. En México se cuatriplicó, un poquito más. En Estados Unidos se multiplicó por 13, y en un país con una tasa de crecimiento como la de los tigres asiáticos, más o menos, su ingreso se hubiera multiplicado 58 veces. Es decir, las personas podrían comprar, consumir 58 veces más 150 años después, gracias a una tasa de 2.75%. Espectacular, ¿no? Bueno, la pregunta ahora es, bueno, si es tan relevante la tasa de crecimiento, ¿de qué depende esta tasa de crecimiento? Y bueno, para eso tenemos otros videos que te invitamos a ver. Muchas gracias por tu tiempo y esperamos que sea de utilidad este video.